A grabar. Ya. La clase pasada, chiquillos, quedamos, ¿cierto?, en la regla de la cadena. Eso fue lo último que vimos. Fue un poco denso ver el tema de la regla de la cadena, ¿cierto? Y tenemos que recordar entonces la parte importante, ¿ya? Aparte de la fórmula que tiene la regla de la cadena, tenemos que tratar de entender por qué funciona de esa manera, ¿ya? Entonces, les quiero compartir pantalla y mostrarles una pequeña animación que hice. Espero que se logre captar bien, ¿ya? Y supongamos que tenemos algo así. Quiero que ahora entendamos el concepto de función, ahora como con estos deslizadores, ¿ya? Yo sé que ustedes recuerdan haber visto el concepto de función, ¿cierto? Como dos grupos así, y que algún elemento aquí, ¿cierto? X o algún valor cero, por ejemplo, se transforma y yo lo transformo, o sea, se transforma y yo lo transformo, se transforma en otro número, ¿cierto? Un i o en un 1, ¿cierto? Y esto se le llama la función, ¿cierto? Que yo tomo un número y lo transformo, lo meto en esta maquinita, ¿cierto? Y se transforma en otro número. ¿Ya? Es por lo menos una de las primeras visualizaciones que se hace de función, ¿ya? Entonces quiero que ahora veamos, porque el tema de esta recta numérica creo que la pasé demasiado rápido, como que no se alcanzó a digerir muy bien el concepto, ¿ya? Entonces quiero que me sigan acá con la idea. En esta primera barrita, yo voy a ingresar un valor de x cualquiera, ¿ya? En esta segunda barrita, yo voy a aplicar una función, y al mismo valor de x que está en la primera barrita, yo lo voy a elevar a 2. Voy a tener aquí entonces un x cuadrado. Y se asemeja, ¿cierto? Menos 2, aproximadamente menos 2,05 al cuadrado, debiese ser cercano a 4. ¿Ya? Así que ahí tenemos en la segunda barrita un x cuadrado, y en la tercera barrita, o en la tercera recta numérica, yo voy a agregar aquí en la función seno de x. ¿Ya? O sea, seno de x cuadrado. Voy a tomar el valor que está en la segunda barrita y lo voy a transformar con el seno, ¿ya? Entonces tenemos aquí una composición de funciones, ¿ya? La tercera barrita depende de la segunda y la segunda depende de la primera, ¿ya? No tienen por qué creerme, ustedes pueden colocar en alguna calculadora seno de 4,21 y debiese ser cercano a 0,999, ¿ya? Debe ser algo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tomando el valor x y lo estamos elevando a 2. ¿Ya? Y en ese elevar a 2, después le estamos aplicando la función seno de x. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si yo tomo este deslizador y lo muevo, se va a mover el resto, ¿cierto? Dependiendo de estas funciones. Por ejemplo, si estoy en el 0, cercano al 0, 0 al cuadrado 0, y seno de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, si yo empiezo a mover, ¿cierto? Las otras barritas también se empiezan a mover. ¿Ya? Algo por ahí se ve. ¿Sí? Ahí lo empiezo a mover. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es poder ver cuánto vale un pequeño cambio en esta última barrita. ¿Cuánto vale un cambio ahí? Porque eso sería nuestra derivada. Entonces tenemos que, a partir de esta última barrita, ir hacia atrás y tratar de descubrir, ¿cierto? Dependiendo de qué parámetros depende el deslizamiento o el desplazamiento de esta última barrita. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a ocultar ahora estos valores para que no nos confundan. Ya, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Ya, aquí yo voy a ingresar un valor x cualquiera. Entonces le voy a marcar aquí que esto vale x. Y si yo muevo esta barrita, por ejemplo, un poquito hacia la derecha, a este pequeño desplazamiento es lo que nosotros llamamos el dx. ¿Cierto? A ese pequeño desplazamiento lo llamamos dx. Entonces, podríamos hacer el intento, ¿ya? Voy a marcar aquí el inicio de esta barrita y ver hasta dónde se mueve. Cuando yo mueva el x hasta ahí. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, esta segunda barrita se mueve hasta aquí.
Y este desplazamiento que está ahí, lo voy a volver a donde estaba, es el desplazamiento de x cuadrado. Entonces lo voy a marcar aquí, x cuadrado, y este sería el desplazamiento entonces del x cuadrado. Que sería calcular su derivada. Y la derivada de x cuadrado ya sabemos cuánto vale. ¿Cierto? Si hacemos la memoria, la regla de la potencia, la derivada del x cuadrado es 2x, ¿cierto? Y sería multiplicado por el valor del dx que está arriba. Entonces aquí sería un 2x dx. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? ¿Con la idea o no? De lo que llevamos. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces veamos cuánto marca el desplazamiento ahora de esta última barrita, que es el seno de x cuadrado. Voy a mover entonces el primer punto arriba, y el seno se mueve hasta por aquí. ¿Ya? Ese es el desplazamiento que hace el seno de x cuadrado. Entonces, todo este desplazamiento es lo que nosotros llamamos el desplazamiento o el de seno de x cuadrado. Finalmente, eso es lo que nosotros queremos calcular. Ya, pero entre tanta letra y tanta confusión puede que nos complique la notación, ¿ya? Entonces, solamente por el momento, el x cuadrado lo vamos a transformar y lo vamos a escribir en un h, ¿ya? Para que nos quede más simple todavía, ¿ya? Y lo vamos a dejar expresado en función de h. Lo voy a escribir incluso con otro color, ¿ya? Si esta función fuera h solamente, el desplazamiento de h no es otra cosa que el dh. No tiene otro valor, ¿cierto? El dh, este desplazamiento h, y el seno de h, su desplazamiento tendría que ver con su derivada. Y la derivada del seno también la trabajamos la clase anterior, ¿cierto? La derivada de estas funciones trascendentes. ¿Se acuerdan cuál es la derivada del seno? La derivada del seno, ¿cuánto era? Coseno. Coseno. Perfecto. Entonces aquí sería un coseno de h, esta variable extra que colocamos aquí, ¿cierto? Coseno de h por dh. Por dh. Ya. Eso sería entonces el desplazamiento de la barrita del seno de h. Pero si estábamos hablando de la variable x arriba, ahora que ya creo que queda un poquito más clarito, podríamos volver a nuestra variable original. En vez de colocarle aquí entonces h, le colocamos el x cuadrado que estábamos trabajando. Ahora, esto es solamente para la explicación, por cierto, la idea es que después podamos saltarnos un poquito este paso y aplicar directamente la regla de la cadena. Ya, entonces sería el dx cuadrado, ¿cierto? Después nos vamos a colocar ahí, sería seno de x cuadrado, coseno de x cuadrado por el dx cuadrado. ¿Cierto que antes le colocamos el dh, pero ahora volviendo un poco más atrás, el dh sería el dx cuadrado. Pero ahora podemos volver un poco más atrás y dejarlo en función de x, porque el desplazamiento del x cuadrado o la derivada del x cuadrado es 2x de x. Entonces ahora toda esta expresión es la que yo reemplazo aquí en el dx cuadrado. En vez de colocarle dx cuadrado, le coloco 2x de x. ¿Ya? Y la notación con la que estamos acostumbrados a escribir la derivada es con el dx como denominador. Entonces sería el d o la derivada del seno de x cuadrado en función de x sería igual al coseno de x cuadrado por el 2x. Y ahí estamos. ¿Sí? Ahí está terminado nuestro ejercicio. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Se va entendiendo mejor la regla de la cadena? ¿O no tanto?
o está medio enredado todavía? Vamos más o menos. Más o menos. Gracias por responder. Gracias. Ya. Quizás lo podamos ver ahora como fórmula. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la función seno y la función x cuadrado, podríamos trabajarla por separado. Por ejemplo, llamar al f de x, seno de x, y al g de x, el x cuadrado. Entonces, la derivada que a nosotros nos interesa calcular es de la función f de g de x. ¿Cierto? F de g de x sería seno de x cuadrado. Dentro de la función f, en vez de colocarle una x simple, le colocamos el g de x. El g de x es el x cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos otra notación para escribir esto. Entonces, la regla aquí me dice, ya, tú quieres sacar la derivada de esta expresión, de toda esta expresión, nos vamos a marear aquí con tanto paréntesis, es la derivada del f, lo voy a colocar aquí con el prima, evaluado en el g de x, por la derivada del g de x. ¿Ya? Esa es la regla de la cadena. Entonces, en este caso, la derivada de f, de la función f, el seno, la derivada de seno es coseno, pero evaluado en la función g de x. ¿Ya? Lo evalúo en su argumento, que es el x cuadrado. Y después multiplico la derivada de lo que está dentro del coseno, el x cuadrado. La derivada del x cuadrado, 2x. ¿Ya? Entonces, aquí está escrito como fórmula, y abajo está escrito el ejemplito que acabamos de resolver. ¿Ya? Veamos un ejercicio cototo. Cototo, no sé si esa expresión se ocupa todavía cuando algo así bien difícil. Un ejercicio cototo, le decía, ¿no? Ya no se ocupa eso. ¿Ya? Sí, sí, a veces sí. ¿Así? Ya, de repente se ocupa. Ya. Vamos entonces a ver cómo nos sale. Ah, ya, gracias por no hacerme sentir tan mal. Ya, y lo vamos a ir haciendo nosotros paso a paso igual. Ya, eso es de la clase anterior. Aquí. Ya, nos piden hallar la derivada de toda esta función. Mamita querida. Y tenemos que ir entonces de afuera hacia adentro. ¿Ya? Esa es la parte importante, de afuera hacia adentro. Entonces, tenemos varias funciones que están aplicando acá. Como son varias y ya no nos va a servir es colocarle f y g, porque ya son muchas. Pues entonces coloquémosle mejor un f1. Ya. La primera función que está aplicando aquí en esta expresión sería el cuadrado. ¿Sí? Porque tengo el x cubo más 1 adentro, afuera tengo tangente, a eso se le está aplicando al seno, y a eso se le está aplicando un cuadrado. ¿Ya? Entonces, la primera expresión que tengo aquí es un x cuadrado. O cualquier expresión, un u cuadrado, un h cuadrado, etc. ¿Ya? La segunda función, entonces, que dijimos ahí, es el seno de x. ¿Ya? Entonces tenemos el cuadrado afuera, después tenemos el seno, después vendría la tangente, como nuestra función 3, vendría la tangente de x, y dentro de la tangente tenemos una cuarta función que lo podemos escribir más todo el resto, el x cubo más 1. Ya estamos complicando inmediatamente el concepto. Estamos aplicando inmediatamente el concepto. Ya. Entonces, para facilitarnos el trabajo después, calculemos todas las derivadas primero.
Ya, calculamos la derivada de la primera función, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de la segunda función, derivada del seno, coseno. ¿Ya? Las funciones que vimos en el primer ejemplo. La derivada de la tercera función, de la tangente, si ustedes recuerdan ahí en el librito, vamos a buscar aquí la tablita de derivado, o si ustedes tienen el formulario ahí que se compartieron, la derivada de la tangente secante cuadrado. Ya, derivada de la tangente, entonces secante cuadrado. Y por último, la derivada de la última función, derivada de x cubo, 3x cuadrado, según la regla de la potencia, y la derivada de 1, 0 porque es constante. Ya, hasta ahí. En este cálculo de derivadas, ¿hay alguna duda, chiquillos? ¿No? Creo que esa regla de derivadas hay que... ¿Sí? ¿No? ¿Bien? No, profe, vamos bien. Ya. Espera, espera. Ya. Entonces, apliquemos ahora la regla de la cadena. Ya, apliquemos la regla de la cadena. Entonces, la derivada de mi función f grande, ¿cierto? Que es toda la expresión, sería la derivada primero del x cuadrado, siendo x todo lo que está dentro del cuadrado, que es seno de tangente de x cubo. Entonces sería 2 por todo lo que está dentro, sería seno de tangente de x cubo más 1. ¿Ya, cierto? Reemplazamos la x por todo lo que estaba dentro del cuadrado. ¿Ya? Así que ahí vamos con la primera derivada. Después multiplicamos por la segunda. Coseno de todo lo que está dentro del seno. Entonces sería aquí coseno de todo lo que está dentro del seno, tangente de x cubo más 1. ¿Ya? Después, la siguiente derivada, secante cuadrado de todo lo que está dentro en el tangente. Secante cuadrado de lo que está dentro de tangente, x cubo más 1. Y ahora llegamos a la última. Por la última derivada, 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y ahí está terminado el ejercicio. Profesor, me perdí en el último paso. ¿En cuál? Después de que pasaba, de que estaba con la función 4, la derivada, ¿Sí? todo ese paso no sé de dónde salió. Ya, o sea, todo esto... La última línea, sí. Ya, Ajá. toda la última línea, ya. Eh, ya, sí, volvamos atrás. Ya. ¿Qué significa que la derivada del f1 sea x cuadrado? Aquí dentro del f1, lo que yo tengo no es un x solamente, sino que es seno de tangente de x cubo más 1. Eso en realidad es lo que está haciendo el f1, ¿cierto? Porque aquí estaría, bueno, lo mismo, seno de tangente de x cubo más 1 al cuadrado. Y el cuadrado del seno se escribe aquí como después del seno. Entonces, para no escribir toda esta expresión nuevamente, cuando nosotros calculamos la derivada, lo hicimos eh, con una x simple. Pero esta x en realidad lo que está representando es toda la expresión de lo que está dentro del cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo aquí la derivada, estoy calculando la derivada evaluada en seno de tangente de x cubo más 1. ¿Ya? Entonces aquí en realidad lo que es 2 por el seno de tangente de x cubo más 1. ¿Ya? Eso es lo que está
haciendo en realidad esta primera parte que nosotros escribimos acá, es una forma más simple de escribir esto que escribí acá, ¿ya? Esto que escribí en azul, ¿ya? Pero fíjense que es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero como lo que está dentro de la función no es una función simple, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por la derivada del argumento del x cuadrado. Entonces ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto. Y por eso nosotros lo hicimos por separadito acá. Escribimos cuáles eran las funciones y escribimos cada función por separado. ¿Ya? Al final lo que hicimos es como llamar a todo esto una función auxiliar, llamémoslo un u, ¿cierto? Entonces me queda un u cuadrado, y por lo tanto la derivada de esta expresión sería 2 por u, ¿cierto? 2 por u, todo lo que está dentro del argumento del x cuadrado. Y después tengo que multiplicar por la derivada de u. ¿Ya? Y me va a quedar una expresión, ¿cierto? Una expresión, y después voy a multiplicar por lo que está dentro de eso. Y después multiplico por lo que está dentro de eso, por la derivada de lo que está dentro de eso. Por eso se le llama la regla de la cadena. Sí, sé que se queda enredado de ver al principio, chiquillo, ¿eh? No les voy a mentir. Ahora me quedó más claro, profe. ¿Bien? ¿Por ahí va a Muchas tener más gracias. clarito? Entonces, Sí, harto eso, más claro. ya, perfecto. Entonces, desarrollemos lo mismo ahora con la función 2. Ya, la función 2 en realidad no está calculando el seno de x, ¿cierto? Sino que es todo lo que está dentro del seno. Entonces, en vez de reemplazarla por una x, lo reemplazan por una tangente, ¿cierto? La tangente de x cubo más 1. Entonces, cuando yo calcule la derivada, la voy a tener que evaluar en tangente de x cubo. ¿Ya? Entonces, aquí la función sería seno de tangente de x cubo más 1, y la derivada del seno es coseno. Coseno de toda esta expresión, tangente de x cubo más 1. Y ahí sigo y sigo y sigo. Y aquí, para simplificarlo, lo colocamos como una u quizás. Sería entonces seno de u. Vuelvo aquí a expresar esto como un u. La derivada del seno, coseno de u. Y sigo multiplicando. Ya. Ahora sí, entonces. La derivada de esta función, la derivada del x sería, la primera parte, la derivada del cuadrado, 2 por u. 2 por el argumento. 2 por el seno de tangente de x cubo más 1. Por ahora la derivada del seno. La derivada del seno, coseno. Coseno de el argumento del seno. Tangente de x cubo más 1. Por la derivada de lo que está dentro del coseno, tangente. Derivada de la tangente, secante cuadrado. De x cubo más 1. Y la derivada del x cubo, 3x cuadrado. ¿Ya? Entonces, aquí está escrito la derivada del u cuadrado. Derivada de u cuadrado, 2u. 2u. Después viene la derivada de lo que está dentro del cuadrado, el seno. Entonces aquí tenemos la derivada del seno. Coseno de u. Y después, dentro del coseno tenemos una tangente. Entonces multiplico por la derivada de la tangente. Derivada de la tangente de u, secante cuadrado. Después multiplico por la derivada de lo que está dentro de la secante. Y dentro de la secante tengo el x cubo más 1. Y la derivada del x cubo más 1, 3x cuadrado. No sé por qué lo escribí con x si estábamos hablando de u. U al cubo más 1, 3u cuadrado. Ya en este caso era un x simple, así que era más fácil de calcular. ¿Sí? ¿Por ahí va quedando más clarito?
Sí, profe. igual, gracias. Igual lo estamos haciendo en una sola línea, ¿ya? Podríamos hacer este mismo desarrollo más paso a paso, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio, ¿ya? Para hacerlo más paso a paso y quizás que nos quede más clarito. Profe, ¿es necesario utilizar la variable u o con ocupar x es suficiente? Sí, con ocupar X es suficiente. Sí, Ah, ya. sí, sí, por supuesto que sí. Ya. Un ejemplito más, a ver si es que nos queda más clarito. Eh, Tengo aquí una guía igual con ejercicios resueltos de esto. Eh, la regla de la cadena con solución. Tengo que actualizarla para el segundo semestre de 2021. Ya, pero igual hay algunas funciones que son más complejas que otras, pero todas se resuelven usando la regla de la cadena. Ya. Bien. Ustedes, si es que pillaron algún formulario de derivadas, probablemente les va a aparecer así escrito, ¿cierto? Como f de x, por ejemplo, x a la n, y por lo tanto la derivada de x sería n por x a la n menos 1. Pero quizás también le aparece de la siguiente manera. Le aparece quizás un f de x con un u elevado a n, y cuando calculan la derivada, ¿cierto? Le aparece, bueno, la regla de la potencia, que sigue siendo la misma, y le aparece en un costado por la derivada de u. ¿Ya? Eso es la regla de la cadena. Tú calculas la derivada de esa función y después la multiplicas por la derivada de lo que está dentro. ¿Ya? A ver si es que pillamos algún formulario de ese estilo. Formulario de derivadas. Hay algunos que van a ser más completos que otros. No sé, está feo. ¿Por qué lo escriben tan difícil? Ya, aquí este podría ser. Ya, por ejemplo, aquí, ¿cierto? La función, que puede ser cualquier función, un i es igual a alguna función elevada a n, ocupamos la regla de la potencia y después se multiplica por la derivada de la función que está dentro. ¿Ya? Con la raíz, con la exponencial, ya vimos varias de estas. ¿Ya? Esta se llama la función compuesta, ¿cierto? La regla de la cadena. Sería la derivada del seno de alguna función, coseno de esa misma función, por la derivada de la función. Y así esto se va desarrollando como una cadenita. Ya, a ver si es que lo podemos expresar de otra forma. Y tenemos una función, ya, para ir viéndolo de altas maneras nomás, ya para que nos quede clarito. A ver. El logaritmo natural, por ejemplo, del seno de x, y todo eso elevado a 2. Quizás, por el momento, todo lo que está dentro del cuadrado lo llamemos una variable auxiliar. Coloquémosle un u. Ya entonces me quedaría aquí un u al cuadrado. Y por lo tanto la derivada de esto sería 2u por la derivada de u. Y si volvemos hacia atrás sería 2 por el logaritmo natural del seno de x por la derivada de eso. La derivada del logaritmo natural del seno de x. Y aquí podemos hacer lo mismo. En el logaritmo natural, lo que está dentro del seno lo podemos llamar un u. Nuevamente, esto es como una pequeña ayuda nomás, no es necesario que lo hagan siempre. Del seno de x por... Y ahora, la derivada del logaritmo natural de u, sabemos que es 1 partido en u, y la regla de la cadena me dice que siga multiplicando por la derivada. ¿Ya? Pero el u aquí era seno de x. El u entonces seno de x. Derivada. Y aquí continúo con la derivada.
¿ya? Me demoro un poquito más aquí, pero lo estamos haciendo completamente paso a paso. Ya, por ahí, 1 partido el seno de x, ¿ya? Y nuevamente aquí puedo llamar, no va a ser necesario, pero el seno de x lo puedo llamar dentro de un u, y la derivada del seno de u es coseno de u. Entonces aquí sería por la derivada del seno, coseno de x, y podríamos incluso, como para terminar, colocarle la derivada de x. Pues la derivada de x vale 1, así que no es necesario, colocar ese último paso final. ¿Ya? Así que ahí estamos listos. ¿Sí? No sé si se fue entendiendo mejor así como ir haciéndolo paso a paso, ir calculando las derivadas, Sí, profe. multiplicar por la derivada que está. Calcula, multiplica por. ¿Sí? Sí, profe, se entiende súper bien. Perfecto, perfecto, chicos. Ya. Entonces aquí continuamos. Esa es la regla de la cadena. Aquí está el ejercicio que hicimos al principio. Acá hay otro ejercicio más donde se sigue la misma idea, utilizando la regla de la cadena, la regla del cociente, ¿cierto? La regla de la derivada del cociente. Aquí hay otra derivada de función compuesta. Tengo un producto aquí primero, así que tengo que ir así. Así que todo se va como ampliando harto, ¿ya? Podemos partir de una función muy simple, chiquitita, y la derivada va a quedar gigante, gigante, gigante. ¿Ya? Eh, pero bueno. Sigamos con la materia. Ya como les contaba, les voy a subir la guía hoy. Me comprometo a subirles la guía hoy de la función compuesta, la regla de la cadena. Ya, hay un concepto acá que es la derivada de la función inversa. ¿Se acuerdan ustedes, chiquillos, qué es la función inversa? O si se acuerdan bien, pasamos directamente a aplicarlo. ¿Se acuerdan o no? Yo no me acuerdo muy bien. No, muy bien. Ya. La función inversa es una función, valga su nombre, ¿cierto? Que es como la operación inversa de alguna función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función x cuadrado, la función inversa sería despejar el x. Hacer este proceso de llamar el f de x y despejar el x, ¿cierto? El x se despeja con la raíz, me quedaría raíz de y, intercambiamos los valores, y esta sería la función inversa. La función inversa de x sería raíz de x. ¿Cómo uno esperaría que sea el cuadrado con el raíz de x? ¿Ya? Esa es la función inversa. Y tiene que seguir como unas pequeñas restricciones para que este traspaso se pueda hacer. ¿Ya? Pero la idea con la que se trabaja aquí la derivada de la función inversa es para demostrar algunas derivadas. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en esto, ¿ya? Sí en el resultado, ¿ya? Se calcula la derivada de la función inversa como esta función compuesta, como 1 dividido en la derivada de la función inversa, evaluado en la función inversa. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos ahora como extender nuestra regla de la potencia a todos los números racionales. ¿Ya? No lo habíamos hecho así, matemáticamente no podríamos haber calculado esas derivadas, pero con este corolario sí se puede comprobar. ¿Ya? Así que la regla se mantiene para cualquier exponente, sea natural, negativo o racional. Ya está la demostración y todo, no nos vamos a enfocar mucho en eso. ¿Ya? Aquí, usando la regla de la cadena, se calcula esa derivada. Ya, no nos vamos a enfocar mucho en este tema, pero sí
las derivadas de las funciones trigonométricas inversas es algo que debemos saberlo, ¿ya? El seno de x, ¿cierto? Tiene su función inversa, que es el arcoseno. Y la derivada del arcoseno, como aparece aquí, es 1 dividido en raíz de 1 menos x cuadrado. Y estas también se pueden demostrar, pero nos vamos a quedar nomás eh, con las formulitas. Ya finalmente eso es lo que hay que aprenderse, las formulitas de estas derivadas. Ya, la del arco secante, el arco cotangente y el arco cosecante. Ya, son fórmulas que hay que aprenderse. Si ustedes me preguntan a mí, tengo que estar repasando también estas derivadas, de repente se me olvidan. Ya, pero ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Lo vamos a hacer paso a paso. Ya, porque este sí es como el ejercicio de prueba, así como calcule esta derivada gigante. ¿Ya? Así que este podría ser algún ejercicio tipo prueba. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio anterior, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Nuevamente, si ustedes ya tienen un poco más de confianza en calcular la derivada, no es necesario que hagan todo este proceso. Ya, entonces dijimos que íbamos a llamar todo el argumento un u. ¿Ya? Entonces para calcular la derivada, el i', ¿cierto? Tendría que ser, pero déjenme escribirlo mejor como el i igual a arco tangente de u. Entonces la derivada, el i', ¿cierto? Sería la derivada del arco tangente de u, y si lo buscamos aquí, es el ítem 3, sería 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces sería 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada de u. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, sería 1 sobre 1 más toda esa expresión. X más logaritmo natural al cuadrado de 2 más arcoseno de x. Por la derivada del u. La derivada de toda esta expresión. Aquí me faltó el cuadrado. La derivada de toda esa expresión. Lo voy a escribir. ¿Ya? No me importa aquí repetir todo otra vez, ¿cierto? Porque la idea es que se entienda bien. Arcoseno derivada. Ya. Vuelvo a escribirlo todo. Logaritmo natural al cuadrado de 2 más arcoseno de x al cuadrado por la derivada de x más logaritmo natural al cuadrado sería la derivada de la suma, así que lo puedo separar. La derivada de x vale 1 más la derivada de toda esa expresión que está ahí. Entonces lo voy a escribir aquí, logaritmo natural cuadrado de 2 más arcoseno de x. Cerramos paréntesis ahí, derivada. Entonces aquí yo me fijo que esta expresión es un u cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que está más afuera, ¿cierto? Y lo puedo escribir aquí, ¿cierto? También la derivada de u cuadrado, si es que se me olvida, sería 2u por u', la derivada de u. Entonces nos podemos saltar el paso de escribirlo como u y ya aplicarlo directamente. Ya vuelvo a escribirlo todo, x más logaritmo al cuadrado de 2 más arcoseno de x al cuadrado por, ya, 1 más, el u sería el logaritmo natural de 2 más arcoseno de x. Entonces, como está al cuadrado, la derivada sería 2 por el u, logaritmo natural de 2 más arcoseno de x, por la derivada del u, por la derivada de eso mismo, logaritmo natural de 2 más arcoseno de x, derivado. Cerramos paréntesis.
¿Sí? ¿Me siguen, chiquillos, o no? ¿O los perdí en alguna parte desde el principio? Va bien, profe. Muy bien. Ya. Vuelvo a escribirlo todo. 1 sobre 1 más x más logaritmo natural al cuadrado de 2 más arcoseno de x al cuadrado por 1 más 2 por el logaritmo natural de 2 más arcoseno de x por, ya. Aquí es el logaritmo natural la función, ¿cierto? Entonces aquí lo que tengo es un logaritmo natural de u. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por la derivada de u. Aquí nos quedaría entonces 1 sobre el u, que sería el argumento del logaritmo natural, 2 más arcoseno de x por la derivada de esa expresión. 2 más arcoseno de x. Derivada. Ya, y por fin estamos llegando al final. Y prima, igual. 1 sobre. Y vuelvo a escribir todo el ejercicio. Y ya me está dando un poquito de lado, tenés que escribirlo todo. Por 1 más 2 por logaritmo natural de 2 más arcoseno de x por 1 sobre 2 más arcoseno de x por. Ya, y aquí tengo la derivada de la suma, entonces la puedo separar. La derivada de 2, como es constante, es 0, y la derivada de arcoseno de x la puedo buscar en la tablita. Derivada de arcoseno de x, 1 sobre raíz de 1, o sea, 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. No es necesario paréntesis. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya. Y parece que ahí teníamos un x simple, ¿cierto? Ya no teníamos una función compuesta, por lo tanto, ahí damos por finalizado, por fin, el ejercicio. Nos quedó una expresión horriblemente gigante. Ya, pero espero que se haya captado bien la idea del ejercicio, ¿ya? Cómo vamos calculando las derivadas, como una función compuesta, tenemos que derivar ahora nuevamente ese argumento. Y después tomamos el argumento y lo volvemos a derivar. Y así hasta llegar al x más simple que haya. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? El Yo quedé un silencio. poquito perdida, profe. Como que no sé muy bien qué hizo. Sí, es que era un ejercicio largo, era un ejercicio con hartos pasos. Pero fuimos yendo de las funciones que están más afuera a las funciones que están más adentro. ¿Cierto? Partimos aquí con el arco tangente. ¿Ya? Para no tener que escribir todo el arco tangente de todo su argumento, lo colocamos con un u un poquito más sencillo. Entonces, la derivada del arco tangente de u sería 1 sobre 1 más u cuadrado, la derivada del arco tangente por la derivada del argumento. Y en el segundo paso, volvimos a escribir el u como lo que era. El u que era x más logaritmo natural al cuadrado, y ahí nos quedó x más logaritmo natural al cuadrado de toda esa expresión. Y después calculamos la derivada de esta parte. Como es la derivada de la suma, lo puedo separar. La derivada de x vale 1 más la derivada de logaritmo natural al cuadrado, que lo volví a escribir para poder entenderlo mejor. Como es logaritmo natural al cuadrado, el cuadrado es la última función que se aplica. Por eso me queda aquí de forma muy sencilla el u cuadrado. Y la derivada del u cuadrado es 2u por la derivada del argumento. Entonces sería 2 por la base, o el argumento del cuadrado, el logaritmo natural.
Y después eso se multiplica por, por esa misma derivada, la derivada desde el argumento, que la volví a escribir para poder explicar bien el paso a paso. Y todo el resto se vuelve a escribir. Ya todo el resto queda ahí como estático, le vamos agregando nomás las siguientes derivadas. Entonces la siguiente derivada es un logaritmo natural de algo. Y la derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre ese algo por su derivada. Entonces en el siguiente paso todo se mantiene tal cual. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre el argumento, ese algo, por la derivada de ese algo. Entonces fíjense que al final los valores o las expresiones siempre se van repitiendo. Si yo calculo la derivada, me va a quedar en función de algún argumento para después calcular la derivada de ese argumento. Y después en el último paso nos queda la derivada de la suma, la derivada de 2 es 0, y la derivada de arco secante, o sea, de arco seno, es 1 sobre el raíz de 1 más. Ahora sí entendí, profe. ¿Sí? Mucho mejor. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Ya? Yo les recomiendo, chiquillos, que partan los ejercicios haciéndolo así. Vayan dejando explícitamente los pasos que están realizando. ¿Ya? No se salten ningún pasito. Ya no como lo hicimos aquí al principio. Lo fuimos haciendo inmediatamente en la misma línea y calculando las derivadas. No dejamos espacio como para el desarrollo. ¿Ya? Así puede que nos demoremos un poquito más, puede que sea un poquito más largo así, pero así vamos viendo qué es lo que estamos haciendo, gráficamente qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ya. Súper bien, súper bien. Ya. Veamos aquí este ejercicio. Dice, encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f, dada por f de x arcoseno de raíz de 1 menos x en x igual 3/4. Ya vamos a hacer este ejercicio igual, recordando inmediatamente de dónde sale el concepto de derivada, ¿cierto? Como la pendiente de la recta tangente. Ya. Vamos, apliquemos inmediatamente este ejercicio a esta definición gráfica de la derivada. Ya, encontrar la ecuación de la recta tangente en ese punto. Ya, lo primero que me tengo que imaginar, no tengo idea cómo es la gráfica de esta función, ya, pero sí me están dando el x, entonces supongamos que es así. Ya, por darnos una idea, ¿no? 3/4 aquí, tendríamos que evaluar en la función, ¿cierto? Para ver cuánto vale el f de 3/4. Entonces ese sería nuestro primer paso. Ver cuánto vale el i. Estoy recordando que la f gráficamente es el i. Sería arcoseno de raíz de 1 menos 3/4. Y a ver, aquí sería arcoseno de, restando estas fracciones me quedaría 4 menos 3 es 1/4. Y nos quedaría aquí arcoseno de raíz de 1, 1, raíz de 4, 2. Arcoseno de 1/2. Entonces nos están preguntando acá, ¿qué ángulo hace que el seno sea 1/2? O sea, ¿cierto? Nos están preguntando aquí, ¿qué valor hace que el arcoseno sea 1/2? ¿Ya? Y aquí, como el arcoseno, por definición, es la función inversa del seno, yo podría aplicar a ambos lados 0. ¿Ya? Y me quedaría como seno de i, y en el otro lado también seno de, no todo lo que está de ese lado, seno de i y seno de arcoseno de 1/2. ¿Por qué lo hicimos? Porque el seno con el arcoseno, como son operaciones inversas, se cancelan. Y me están preguntando entonces, ¿el seno de qué ángulo hace que valga 1/2?
¿El seno de qué ángulo hace que valga un medio? Y ahí recordamos lo poquito que alcanzamos a ver de trigonometría, que hay un triángulo notable, coloquémosle aquí el ángulo I, ¿cierto? El seno es el cateto opuesto, dividido en la hipotenusa, y si tengo 1, 2, el otro cateto tiene que valer raíz de 3. Y este es uno de los triángulos notables que vimos, ¿ya? Donde aquí este ángulo vale 60, y aquí este ángulo vale 30 grados. Y ahí está. El I es 30 grados. Pero no podemos escribirlo aquí como con grados. Pues no tendría mucho sentido escribirlo con grados. Así que tenemos que transformarlo a radianes para que nos quede una gráfica bien hecha. Entonces, los 30 grados, escritos como grados, son pi sextos radianes. ¿Ya? Es igual, hay que aprenderse. ¿Ya? No hay otra manera, hay que aprenderse. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, aquí está el pi sextos. Y estamos recién empezando el ejercicio, ¿cierto? Porque aquí lo único que hicimos fue calcular el punto. Nos daban el x y con eso calculamos el y. Entonces, supongamos que la función es algo así. No tengo idea cómo es, pero supongamos que es así. Nos están pidiendo entonces la recta tangente. Algo así. ¿Ya? Y la ecuación de la recta, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Yo necesito o dos puntos o necesito un punto y la pendiente. Como ya tengo el punto, me falta la pendiente. Entonces sería I menos I1, o este punto, ¿cierto? Lo voy a escribir así mejor, como pi sexto inmediatamente, es igual a la pendiente de x menos el x del punto, que es 3/4. Y la pendiente entonces de esta recta tangente es la derivada. Entonces yo tengo que calcular la derivada y lo evalúo en 3/4, ¿cierto? Porque me interesa en ese punto, en 3/4. Entonces ya, nos ensuciamos las manos para poder calcular esta derivada. La derivada de f de x igual a arcoseno de raíz de 1 menos x. Ya, la derivada aquí la va a hacer con la regla de la cadena, por cierto, no hay otra forma, entonces a esto lo llamamos un u, y sería la derivada del arcoseno, si no nos acordamos bien, ¿cierto? Volvemos a la tablita, la derivada del arcoseno, 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Ya, 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado por la derivada de u. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que yo tengo que tener en mente, pero ahora no tengo para qué escribirlo como u, sino que lo escribo como el argumento. El argumento al cuadrado. Raíz de 1 menos x al cuadrado. Por, voy a escribir ese por más ladito, por la derivada de u, por la derivada de raíz de 1 menos x. Ya. Y vamos simplificando un poquito las cosas. En el denominador tengo aquí un raíz al cuadrado y la raíz con el cuadrado se cancela. Entonces me queda 1 sobre 1 menos x. Y el 1 con el 1 también se van a cancelar porque son signos distintos y el menos con el menos me queda más. Eso me va a quedar un 1 sobre x al final. Ya. Y aquí me queda la derivada de la raíz. Aquí también le podría colocar como un u. ¿Ya? Y recordamos la derivada de la raíz. La escribo aquí al lado. La derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 raíz de u. ¿Ya? Son las reglas que uno se va aprendiendo a medida que uno va calculando derivadas, ¿cierto? Va ejercitando. Entonces, por eso les recomiendo mucho
que hagan harto ejercicio. Ahí está, ¿cierto? Y igual raíz de x, la derivada 1 sobre 2 raíz de x. Y ahí después está en general para cualquier raíz ns. ¿Ya? Entonces, sería aquí. La derivada de raíz de u, 1 sobre 2 raíz de u, pero el u es 1 menos x, por la derivada de 1 menos x. ¿Cierto? Siempre multiplicando al final por la derivada del argumento. Regla de la cadena. Ya, y por último, esa última es derivada e inmediata. Entonces tenemos 1 sobre x por 1 sobre 2 raíz de 1 menos x por la derivada de 1 menos x. La derivada de 1 es 0 porque es constante. Y la marcar aquí que esto vale 0. Y la derivada de x que vale 1. Por lo tanto me queda aquí un menos 1 por menos 1. Si lo junto todo, lo trato de juntar todo. Como tengo puras multiplicaciones, lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces me quedaría arriba menos 1 y abajo 2x raíz de 1 menos x. Uf. Y creo que eso es lo más simple que puede quedar. ¿Ya? Y ahora, por si esto no hubiese ya sido suficiente, aparte de pedirnos la derivada, nos están pidiendo la recta tangente. Entonces ahora tenemos que evaluar en 3/4. Evaluamos en 3/4. Entonces el siguiente paso sería ahora reemplazar el x con un 3/4. Y al reemplazar nos quedaría menos 1, 2 por 3/4 por la raíz de 1 menos 3/4. Y eso sería, bueno, arriba sigue siendo menos 1. Acá abajo el 2 con el 4 se pueden simplificar. Me quedaría un 3 medios. Por la raíz de 1 menos 3/4 sería la raíz de 1/4. Y la raíz de 1/4 es 1 medio. Igual lo voy a escribir 3 medios por 1 medio. Sería aquí menos 1 dividido en 3/4. Y creo que esto lo vimos, ¿cierto? Lo de la tacita de café, que lo del denominador terminal pasa arriba. O lo puedo ver como menos 1 dividido en 3/4. Y la multiplicación cruzada me dice que esta es menos 4/3. Uf. Ya, ahí calculamos la derivada. Y ahora ya podemos llegar por fin al final. Ya, lo voy a recortar para poder pegarlo aquí. Y terminamos el ejercicio entonces reemplazando. Y menos pi sextos igual a la pendiente, que es menos 4/3 por x menos 3/4. Ya, y no queremos más guerra, así que lo terminamos ahí. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Ya, este ejercicio sí que estuvo largo, ¿ah? Ya, aquí estuvo el primer paso, ¿cierto? Todo esto fue nuestro primer paso, poder hallar el punto que nos están pidiendo. Segundo paso, hallar la derivada. Tercer paso, reemplazarla en 3/4. Y último paso, escribir la ecuación de la recta. Ya, vamos a ver. Vamos a ver esto. Estuvo bien complejo, bien largo. Ya aplicando inmediatamente lo que vimos de la función inversa, la derivada del arcoseno, y aplicando inmediatamente la regla de la cadena.
Sí, chiquillos, vamos bien. ¿Alguna duda, reclamo, sugerencia, nota, debate? Vamos bien, profe. Sí. Perfecto. Quería ver aquí la trigonometría. A ver, en alguna calculadora yo creo que se podía hallar como el arcoseno de algo. Pero creo que aquí no, justo aquí. ¿Ya? Pero en alguna calculadora yo creo que sí se podría, ¿ya? Por si nos dan tenemos un valor más complejo, podríamos aproximarlo. Y igual arcoseno de algo, en cualquier calculadora debería estar. En la del celular, ¿cierto? Si es que eh, la dan vuelta. Ya, veámoslo gráficamente. A ver si es cierto esto que nos dio. Ya. Y es igual a arcoseno de raíz de 1 menos x. Miren la función como era como un zigzag, como una vueltecita. Ya yo quiero el punto 3 cuartos, coma f de 3 cuartos. Ahí está el punto. Y la recta tangente la puedo hacer aquí con tangentes. El punto y la curva. Aquí está completamente aproximado. Completamente aproximado. Ya, pero si le ingresamos los valores que nos dio a nosotros, nos debería dar. Ya, era y menos pi sextos es igual a menos 4 tercios de x menos 3 cuartos. Ay, no. Y menos pi sexto, x menos 3 cuartos. Ya. Sí, pero pareciera ser que igual es la recta tangente. No sé por qué hubo una pequeña diferencia. Ya, pero ahí está la recta. Ahora, la recta tangente es tangente en una vecindad del punto, en un punto cercano, ya, o en los puntos cercanos a la curva. La recta tangente puede ser que corte también a la curva en otra parte. Y no nos interesa, por lo que nos interesa a nosotros es que la recta sea tangente en una vecindad del punto. Ya, como se ve aquí, al acercarme ya lo suficiente, veo que es tangente, pues choca rosa a la curva. ¿Ya? En un punto cercano, o en los puntos cercanos. Más lejos de eso no nos interesa mucho, puede que choque en otra parte de la curva, ¿ya? Pero en una vecindad del punto tiene que comportarse como tangente, ¿ya? De hecho, en general puede ser que la recta tangente choque en más de una parte de la curva. Ya. Muy bien, chiquillos. Ahí está la parte gráfica, para que podamos siempre recordar la parte gráfica. Ya, ahí le dio. Por ahí, ¿cierto? ¿Y por qué le dio? Ah, era raíz de x. Uy, se me chispoteó, pues claro. Aquí todo esto estaba dentro de una raíz de x. Se me había olvidado la raíz, pues chiquillos. Por eso daba un poquito diferente. Chan, chan, chan. Y así que todo el ejercicio está malo de ahí en adelante. Miren la tontera. Lo siento si es que ya lo estaban anotando. Eh, pero no creo que cambie mucho. A ver, sería raíz de 3 cuartos. La raíz de 4 es 2. Así que nos queda aquí un raíz de 3. Raíz de 3 medios. Ah, no cambia tanto. Ya, uy, menos mal. Raíz de 3 medios, dividido en raíz de 3 medios, y el resultado final también cambia un poquito.
raíz de 3 medios, y por lo tanto es menos 2 sobre raíz de 3. Así que nos cambia aquí un poquito la pendiente. Menos 2 sobre raíz de 3. Ya, esa entonces era la recta tangente. Miren, se me había olvidado que estaba todo bajo una raíz. Detalle. Ya, esos detalles hace que se caigan los puentes. Cuando se cayó el puente en Valdivia, se ocupaba como ejemplo para todo. Ah, un error de signo, ah, se te cayó el puente. Bueno, anécdotas. Ya, ahí está. Entonces, recordando siempre que las derivadas nos pueden ayudar a nosotros a encontrar la recta tangente en un punto. ¿Ya? Entonces, aquí, nuevamente, el primer paso fue hallar el punto, ¿cierto? Nos daba la X, pero nos interesa a nosotros el punto. El punto sería en pi sextos. Segundo paso, hallamos la derivada, ¿cierto? Calculamos la derivada, pasito a pasito. Tercer paso, evaluamos la derivada en el punto, el X vale 3/4, entonces calculamos, ¿cierto? Nos dio un valor, y por último, hallamos la ecuación de la recta tangente usando la ecuación punto pendiente. ¿Sí? Ahí con el error corregido. Ya. Ah, y el siguiente tema, no la vamos a alcanzar a ver aquí, ya, pero podemos empezar como a definir los conceptos, ya, y lo vamos a ver bien formalmente en la próxima clase. La derivación implícita. Todas las funciones que nosotros hemos trabajado hasta el momento han sido con funciones de la forma f de x es igual a algo, ¿cierto? Un f de x igual x cuadrado, etc. ¿Cierto? Está expresado de forma explícita, está despejada la variable dependiente, ¿cierto? Y eso está en función de una variable independiente, ¿cierto? Aquí como y es igual, toda esa expresión. Y puede ser cualquier variable, puede ser al revés también. La x es igual a toda una expresión, o el x también puede ser en función de otra variable, que no tiene por qué ser la y, ¿ya? Pero está despejada. Eso se le llama que está escrita en una forma explícita. ¿Ya? Entonces puede ser que en un futuro algunas funciones no estén expresadas de forma explícita. ¿Ya? Por ejemplo, el primer ejemplo que se da aquí como de una función implícita es la relación que hay entre una especie cazadora y una especie que es, ¿cómo se llama? Una que es cazadora y la otra que es como la cazada, no, pero no es cazada, es como presa. ¿Ya? Una especie que es cazadora y otra especie que es presa. Entonces la relación entre la cantidad de especímenes que hay está escrita de una forma implícita. Ya son unas funciones bien complicadas, pero están expresadas de una forma implícita. ¿Ya? Como por ejemplo aquí una multiplicación entre dos variables que me dé algún valor. O que no esté despejada una de las variables. ¿Ya? A eso se le llama que esté escrita de forma implícita. Y aquí pueden ocurrir cosas bastante locas. Por ejemplo, x igual a 1 es una hipérbola. En el gráfico, x cuadrado más y cuadrado igual 4 es la ecuación de una circunferencia. Si yo lo coloco así tal cual en el graficador, me va a dar una circunferencia. Y esto no tengo idea qué es. X elevado a 3 cuadrado más 5x. Puede que sea algo muy extraño. ¿Ya? Pero están expresados entonces de forma implícita, no está despejada una variable en función de la otra. Entonces vamos a encontrar nosotros unas formulitas para poder hallar las derivadas cuando no están expresadas de forma explícita. Y ahí eso se le llama la derivación implícita. Y tiene una interpretación geométrica igual bastante interesante. ¿Ya? Por eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Ya, muy bien. Muy bien. Pero aquí, con la regla de la cadena, con la derivada de las funciones inversas,
¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Queda alguna duda por lo que hemos visto? Hay que ejercitar nomás, ¿cierto? Ejercitar harto, 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 para que quede todo bien clarito. Me gustaría escucharlo ahí un poquito. Ya. Bien. Terminamos la clase haciendo un par de estos ejercicios. Ya esto de las razones trigonométricas hiperbólicas no lo vamos a ver. De hecho, aquí esta es la única parte donde se menciona. Después no se van a mencionar más en el apunte. Pero es bastante interesante que sin ser razones trigonométricas son funciones exponenciales, cumplen también como con las fórmulas de derivada. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ya. Hagamos algunos de estos ejercicios que están acá. Ya, y con esto terminamos. Yo creo que el primero y el segundo se ven como los más complicaditos. Ya, para que podamos hacer esos. Ya, entonces aquí nuevamente, chiquillos, hay que recordar, ¿cierto?, cuál es la función que está más afuera y a partir de esa función ir hacia adentro. Entonces tengo arco tangente a la quinta de x sobre 1 más x cuadrado. Ya. La primera función que hay aquí entonces es un a la quinta, un u a la quinta. Y la derivada del u a la quinta, usando la regla de la potencia, el exponente baja y se le resta 1 al exponente por la derivada de ese argumento. Y el u, entonces, es todo lo que está dentro del a la quinta, que sería el arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces, tenemos 5 por arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado a la cuarta. Y aquí el a la cuarta lo voy a escribir aquí para que quede más explícito todavía. Por la derivada de lo que está adentro. Y la derivada de lo que está adentro ahora es una función arco tangente. Entonces lo puedo escribir aquí al ladito, ¿cierto? Ahora la derivada de arco tangente. Y así vamos resolviendo esta cadenita. Arco tangente de u, la derivada. Recordando la tablita, es 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada de u. Ya, igual lo voy a escribir aquí, que es la derivada de arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado. Ya, ese va a ser el siguiente paso. Ya, entonces vuelvo a escribirlo todo. 5 de arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado a la cuarta por la derivada de arco tangente 1 sobre 1 más u cuadrado, que es el argumento. Entonces aquí nos quedaría x sobre 1 más x cuadrado y todo eso al cuadrado por la derivada del argumento. X sobre 1 más x cuadrado. Lo derivo. Y tengo ahí un cociente. Entonces lo tengo que hacer con la regla del cociente. La regla del cociente, si la recordamos, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí como un f sobre g. La derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido en g al cuadrado. Ya, entonces vuelvo a escribirlo todo. De hecho, lo voy a copiar y pegar para no perder tiempo escribiéndolo todo. Lo voy a pegar aquí. Ya. Por. Ya. Derivamos entonces, sería la derivada del numerador, 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar
por la derivada del denominador. El denominador es 1 más x cuadrado, la derivada de 1 es 0, la derivada de x cuadrado, 2x, dividido en el denominador al cuadrado. Y estamos listos. Ahí está aplicada la regla de la cadena para la función f de x. ¿Le vamos agarrando el ritmo? Sí, profe, ahí vamos. Sí, hay que ir agarrando el ritmo a la regla de la cadena. Luz verde, luz roja. Ya. Bien, 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 chiquillos. ¿Ya? Y quizás después vamos a tener que ir simplificando un poco nuestra expresión, ¿cierto? Podríamos ver acá que al desarrollar un poco este 1, lo podemos borrar, no nos interesa. El x con el 2x nos va a quedar un 2x cuadrado, que se va a poder simplificar, ¿cierto? Con ese. Aquí este denominador, tenemos un 1 más x al cuadrado, que como va a estar al cuadrado, se va a poder simplificar con este. Así que se simplifican hartas cosas. ¿Ya? Ahí para que le puedan ir echando un ojito al tema de la simplificación. Cuando empecemos a ver las aplicaciones, vamos a tener que ver cómo se puede simplificar. ¿Ya? Hay hartas cositas aquí que algebraicamente las vamos a ir desarrollando. Ya. A ver si alcanzamos a hacer el último ejercicio, el g de x. Ya, lo vamos a hacer aquí en un costadito. A ver si me acuerdo. G de x, raíz de x más e a elevado a coseno cuadrado, oye, se me olvidó, de 1 más x cubo. 1 más x cubo. Ya. La derivada entonces. Lo primero que tengo aquí es una raíz. Está clarito ahí, ¿cierto? Entonces eso sería mi u. La derivada de raíz de u, por la regla, es 1 sobre 2 raíz de u por la derivada de u. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos quedaría 1 sobre 2 raíz de u, o sea, lo mismo, elevado a coseno cuadrado de 1 más x cubo por la derivada de lo que está dentro, la derivada de x más e elevado a coseno cuadrado de 1 más x cubo. Ya, eso derivado. Eso de ahí es una suma, así que podemos separar la suma primero. Ya vuelvo a escribirlo todo aquí, de coseno cuadrado de 1 más x cubo, bajo raíz, por la derivada de x que vale 1, más la derivada de esa expresión que está ahí, y de adentro hacia afuera, lo primero que tenemos es la función exponencial. Entonces sería el e a la u. La derivada de un e a la u, recordando la tablita de derivadas, es la misma expresión e a la u por la derivada de u. Tendríamos entonces aquí lo mismo, e elevado a coseno cuadrado de 1 más x cubo, o sea, coseno cuadrado de 1 más x cubo, por la derivada del exponente ahora. La derivada de coseno cuadrado de 1 más x cubo. Derivado. Ya. Después, dentro de eso, tenemos un coseno que está al cuadrado, entonces sería la derivada del cuadrado. Ya, entonces sería aquí, lo copié todo, y aquí en vez de la derivada del coseno cuadrado, vamos a tener, voy a escribirlo aquí también, u cuadrado, la derivada, aunque ya la sabemos, ¿cierto? 2u por la derivada. Sería entonces 2 por coseno de u, o sea, 2 por u, que sería el coseno de 1 más x cubo,
por la derivada de eso, la derivada de coseno de 1 más x. Ya. Vuelvo a pegarlo todo. Selecciono aquí todo esto. Ya. Y la derivada del coseno es menos seno. Igual la voy a escribir aquí en un costadito. La derivada de coseno de u es menos seno de u por el de u. O por la derivada de u, mejor dicho, la derivada de u. Entonces, la derivada de coseno menos seno de 1 más x cubo, que es el u, por la derivada de 1 más x cubo, y ahí estamos llegando al final. Al final de toda esta expresión. Uf, por fin. Porque ahora lo que nos queda es la derivada de 1 más x cubo, y ahí nos quedaría la derivada de 1, que es 0, la derivada de x cubo, 3x cuadrado. Y no nos queda nada más. Así que ahí estamos listos. Me da risa cómo de una función tan chiquitita se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo hasta llegar a la media cuestión. Es una gran derivada. ¿Ya? Siguiendo la regla de la cadena, entonces, llegamos al resultado final. Bien, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna parte donde se perdieron acá? Desde el principio, quizás no tanto. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Esto es el u y esto es el u'. Coseno de u y el u'. Aquí este es el u y esto es el u'. Ahí estamos marcándole los u's. Ya, pero no creo que queda más feo. Ya. Muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta acá. Hoy día fue prácticamente la clase de la regla de la cadena y terminamos con las derivadas de las funciones trascendentes. Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ya? Quizá es como la última parte de la tablita de las derivadas. Ya, chiquillos, que les vaya bien. Nos vemos el día martes. Voy a tratar de subirles la guía inmediatamente. Que les vaya bonito, chiquillos. Chao, profe, que esté bien. Solitas. Chao, profito. Bye, bye.